Viernes 26 de febrero de 2021. Este día corresponde a la autoevaluación de la semana 3 y semana 4. Nos ubicamos en la página 36 del libro de texto. Clase 3.3, practica lo aprendido. Responde, ¿cuáles son polígonos? Literal B, ¿cuáles son polígonos regulares? Y literal C, ¿cuál es un hexágono regular? En lecciones anteriores nosotros estudiábamos estas definiciones. Dijimos que los polígonos son todas aquellas figuras formadas por tres o más segmentos de rectas que están unidas entre sí, es decir, son figuras cerradas. Y de las 10 que nosotros logramos ver aquí, observamos que la figura 1 es un polígono, es decir, que tiene segmentos de rectas y que todos están unidas. Si se fijan, no podemos ver por dónde comienza y por dónde termina. La figura 2 igual, también la figura 3, la 4, también la figura 5, la figura 6 ya no es un polígono. Si se fijan, aquí tiene la abertura, entonces no es un polígono. La figura 7 sí es un polígono, también la figura 8 y la figura 9. Esos son los polígonos, ya el 10 no es un polígono. Si se fijan, aquí está la abertura. Literal B, ¿cuáles son los polígonos regulares? Los regulares dijimos que son aquellos donde sus lados y sus ángulos son iguales. Entonces, de estas figuras observamos que la primera es un polígono regular, que tiene lados y ángulos iguales. También tenemos la figura 2, la figura 5 y por último tenemos a la figura 8. Y literal C nos dice cuál es un hexágono regular. Hexágono es aquel que tiene 6 lados y que sea regular, entonces sería el número 1. De esta manera nos quedaría la primera parte. Número 2. Observa el siguiente heptágono regular y completa lo que se te solicita. Y aquí tenemos, si el segmento OA es igual a 6 centímetros, entonces el segmento OB es igual y como pueden observar es un heptágono regular. Entonces quiere decir que todos los lados son iguales y del mismo modo también los ángulos. Si el segmento, fíjense, aquí tenemos O que parte de acá, OA mide 6 centímetros, entonces ¿cuánto va a medir el segmento de OB? Pues va a medir de igual forma 6 centímetros porque todos sus lados son iguales. Va a medir 6 centímetros. El ángulo C, que sería este, va a ser igual a ¿cuánto? Pues de igual forma a 51 grados, porque es un heptágono regular, sus ángulos son iguales. El número 3 nos dice construye un pentágono regular a partir de un círculo de radio de 5 centímetros. En otro video se los voy a hacer para que comprendan mejor cómo hacerlo utilizando lo que es el transportador. Número 4. Calcula la medida del ángulo que falta. En el literal A tenemos un triángulo y en el literal B un cuadrilátero. ¿Se acuerdan que en clases anteriores mencionábamos que la suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados? Entonces a 180 grados le vamos a restar 40 grados y 60 grados. Al efectuar esa resta nos dará como resultado 80 grados, que sería la medida para este ángulo. En el literal B mencionábamos que no es de 180 grados la suma de sus ángulos, sino de 360 grados. Entonces a 360 grados le vamos a restar 72 grados, 90 grados y 123 grados. Al efectuar esa resta nos dará como resultado 75 grados, que sería lo que midiera este ángulo.
El número 5 determina la medida del ángulo indicado. Pues aquí vamos a calcular el ángulo suplementario al ángulo de 150. Si este es un ángulo llano que mide 180 grados, entonces a 180 grados yo le voy a restar 150 grados. 150 grados. Y eso me va a dar como resultado, pues, 30 grados, que es lo que mide este ángulo. En el numeral B, pues aquí vamos a identificar que el ángulo solicitado es el opuesto por el vértice. Entonces, de aquí mide 130, pues aquí también va a medir 130 grados. El desafíate determina la medida de los ángulos A y B, donde A y B tienen la misma medida. Pues aquí en el enunciado del problema, lo que nosotros debemos hacer es buscar dos ángulos que al llegar a sumarlos nos den como resultado 70 grados. Entonces el ángulo A va a medir 35 grados y el ángulo B también va a medir 35 grados. Si ustedes suman 35 más 35, sería 70 el resultado. La actividad de ustedes es desarrollar la autoevaluación de la página 36 y 37 del cuaderno de ejercicios.